Nuestra temática está basada en el mensaje a la iglesia que estaba en Filadelfia. Y el capítulo 3 que tiene este mensaje, junto con el mensaje de Sardis y el mensaje de la Odisea, será el final de la sección Las 7 iglesias. Cuando terminemos con la Odisea, haremos un breve repaso de todo lo que hemos estudiado para comparar una a una las circunstancias que pasaron las iglesias, tanto de manera literal como de manera histórica. La iglesia de Filadelfia tiene un mensaje hermoso e importante para nosotros. Pero antes de pasar al mensaje, recordemos cómo era el recorrido hacia las iglesias que estaban en Asia. Ya hemos pasado por Éfeso, por Esmirna, por Pérgamo, por Tiatira, por Sardis y hoy llegamos a Filadelfia. Estaba viendo un mapa el día de hoy de Turquía y muchos de estos lugares que ya nosotros hemos recorrido un poco todavía existen. Todavía quedan algunas cosas históricas de estos lugares y Filadelfia es uno de esos lugares que tiene todavía algunas estructuras de la antigüedad. Pero ¿cómo hemos llegado nosotros a este estudio? Hemos llegado haciendo un recorrido literal e histórico de la profecía. Literal porque estas iglesias existieron y tenían estas particularidades. El Señor les contó lo que ellos estaban viviendo y la manera como debían actuar ante las circunstancias que les estaban rodeando. Pero también son periodos históricos que ha tenido que experimentar la iglesia cristiana a lo largo de todos los años. La iglesia de Éfeso abarcó el periodo del año 31 con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo hasta el año 100, que fue la muerte de Juan, el discípulo amado, el último de los 12 apóstoles que acompañó a Jesús. Y no murió sin antes revelar lo que Dios le había dado. Después pasamos al periodo histórico de Esmirna, un periodo que va desde el año 100 hasta el año 313, en un imperio que estaba en decadencia. Dentro de algunos años más hacia el futuro, el imperio caería y Constantino permite que las persecuciones de todo ese periodo esmirniano, que fueron provocadas por los emperadores que le antecedieron, él le ponga fin a las persecuciones. Y es allí cuando comienza el periodo de Pérgamo, un periodo de aparente calma, y cuando hay calma, hay peligro para el pueblo de Dios, porque empezó una era oscura, donde se empezó a mezclar el paganismo con el cristianismo, donde a través de este tratado que hizo Constantino, se le permitiera a la iglesia tener ciertos privilegios que antes no tenía. Fue hasta el año 538, ya con un imperio prácticamente en desaparición por las tribus bárbaras, con una división del imperio bastante considerable, la iglesia toma un poder político, la iglesia cristiana toma un poder político, y ese poder político que toma la iglesia le da paso al periodo de Tiatira. Y es allí en Tiatira, el periodo más largo de la historia del cristianismo, donde la iglesia asume un poder al punto que empieza a abusar de ese poder, y ese poder la lleva a dejar de ser la iglesia perseguida para convertirse en la iglesia perseguidora. Esta iglesia perseguidora ahora estaba haciendo lo mismo que un día le pasó a ella por defender su fe. Y los abusos de poder de la iglesia hicieron que se desviara la atención en la palabra de Dios y se concentraran más en las decisiones que tomaban los líderes religiosos. Empieza el periodo de la supremacía papal, un periodo que tendría que experimentar otro momento histórico de la iglesia, el periodo de la iglesia de Sardis. Una iglesia de Sardis que, aunque mantenía amor, mantenía fidelidad, mantenía fe, lamentablemente Sardis tenía nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. La iglesia cristiana se estaba muriendo porque había dejado
la verdadera esencia del cristianismo era cristiana de nombre, pero no de práctica. Y esto levantó la Reforma Protestante. 1260 años de supremacía papal, con una iglesia con un poder político y poder religioso. Regía la política de los reinos que estaban surgiendo en lo que alguna vez llegó a ser un grande imperio, y los reyes apoyaban entonces al Papa como la cabeza visible de la iglesia y cuyas palabras eran consideradas como si fueran la misma palabra de Dios. Pero veamos un poco más gráfico lo que acabo de mencionar. En 1517, la Reforma Protestante toma más auge gracias a la ayuda de la invención de la imprenta. Lo que en años anteriores, aunque la imprenta surgió unos añitos antes de 1517, lo que en años anteriores no se podía manifestar tan públicamente, ahora ya en 1517, con una imprenta que estaba tomando revuelo por todo el continente, hablando del continente europeo y el mundo, la Reforma Protestante tiene auge porque los escritos empiezan a expandirse por todo el territorio de Europa. Así que no era de extrañar que todo lo que Lutero escribió llegara rápidos a oídos de Roma, porque la imprenta daba la oportunidad a que muchas personas no solo escucharan lo que se decía en los templos, sino que pudieran leer lo que los sacerdotes escribían, y en este caso Martín Lutero era un sacerdote. Pero la Reforma Protestante no comenzó con Martín Lutero. La Reforma Protestante comenzó muchos años antes, con los valdenses que tenían que escribir a mano, con John Wycliffe, que se daba cuenta de que la iglesia estaba empezando a tomar el poder político de una manera grosera y agresiva. Sin embargo, ellos siguieron siendo católicos porque ellos querían que la iglesia cambiase, que la iglesia despertase, reaccionase. Y aunque el pueblo común estaba atento a la voz de estos hombres de Dios, los líderes de la iglesia no prestaban atención. Esto provocó lo que ya hemos mencionado en temas anteriores, pero que vale la pena recalcarlo siempre: el Concilio de Trenton, que varios años después crearía la Contrarreforma. Este concilio, donde se trataba de solidificar los dogmas de la iglesia para que la Reforma Protestante no pudiese seguir atacándole, para que la autoridad única y exclusiva fuera de los sacerdotes que fueran designados por la iglesia, y que los demás que se opusieran a la voz del obispo de Roma fueran considerados como herejes y ni siquiera debería escuchárseles. Esto se llamó la Contrarreforma. Y esta Contrarreforma despertó una persecución. Podemos recordar la Inquisición, motivada también por los reyes de España. Mientras tanto, en Francia, que también era un reino, en este caso la reina Catalina, ella fue una de las precursoras de un evento horroroso conocido en la historia como la masacre de San Bartolomé. Eso fue en 1572. 10 años después, el mismo Papa que había celebrado la masacre de San Bartolomé instauró un nuevo calendario, y esta imagen que ustedes pueden ver en la pantalla la conseguí y me llamó mucho la curiosidad porque yo les había dicho que parte del cambio del calendario estaba en el mes de octubre. Fíjense, y no sé si logran verlo, de repente pueden ampliar ustedes su pantalla si están en cuadros pequeños, pero allí se puede ver el mes de octubre de 1582, cuando del jueves, porque aquí dice quinto, porque el jueves era el quinto día, si el primer día es domingo, el segundo día es lunes, el tercer día es martes, el cuarto día es miércoles, así que el quinto día, el jueves 4 de octubre, pasó de 4 de octubre a 15 de octubre. 10 días se quitaron del calendario para que pudiese cuadrar con las fechas de las fiestas que por lo general se celebraban, y en especial para que en la Pascua, o lo que hoy se conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor, siempre hubiese luna llena, y eso tenía que caer entre finales de marzo
a principios de abril. Y aquí tenemos tela para seguir cortando en el futuro acerca de esto, pero esta referencia histórica del calendario nos va a ayudar cuando más adelante en las otras visiones nosotros estudiemos algunos acontecimientos que Dios ampliará. Pero este acontecimiento histórico es importante incluso dentro de las profecías de Daniel. Con todo esto de la Inquisición, las persecuciones y el acoso hacia aquellos que no podían ir en contra de su conciencia por los abusos de la iglesia o de algunos líderes y principalmente del papado, surgen los padres peregrinos quienes navegan en un barco llamado el Mayflower, la Flor de Mayo, en búsqueda de libertad, porque ellos habían escuchado que años anteriores, en 1492, y estamos hablando de más de 100 años, los españoles habían descubierto tierras a las que en el futuro se denominaría América. Y en esa parte del sur, los católicos, en este caso los españoles, los reyes católicos que sufragaron los gastos de las conquistas de Cristóbal Colón, ellos descubrieron la parte sur y la parte central de América, y estos padres peregrinos optaron por ir hacia la parte norte, donde no hubiese rey ni hubiese papa que les impidiera a ellos adorar a Dios conforme a su conciencia les dictaba. Pasaron varios años hasta que en 1755, y esta información se las presento porque las conseguí hoy por internet investigando un poco, fuentes informativas que hoy están a nuestro alcance. En 1755 ocurrió el gran terremoto de Lisboa. Hoy en día se le llama más tsunami. Tras que fue un terremoto, lógicamente, ustedes saben que Portugal está en lo que hoy se conoce como la península ibérica. La península ibérica constituye Portugal y España. Bueno, allí en esa península ibérica, en el mar, en el territorio de Portugal, ocurrió un gran terremoto. Hoy se habla de tsunami. Y mire cómo las páginas de internet de noticias reflejan este acontecimiento histórico. Tsunami en la península que mira hacia Lisboa, cuya estampa urbana actual es el fruto de la frustración del gran maremoto, se le llama hoy maremoto o tsunami, que arrasó el 1 de noviembre de 1755. Un terremoto en el Atlántico generó un tsunami que llegó a los 5 metros en la capital portuguesa. Las olas y los incendios se llevaron por delante la mayor parte del viejo casco urbano. La ciudad baja fue reconstruida en su actual trazado de estilo racionalista del siglo XVIII por el marqués de Pombal. Se cree que en esa fecha de 1755, se cree, y esto no lo está diciendo un escritor cristiano ni un comentador del Apocalipsis, no, lo está narrando un centro de noticias, un canal o una página de información hablando de acontecimientos históricos. Se cree que murieron cerca de 15,000 personas. Aquí en la gráfica se puede visualizar el epicentro en todo el territorio de Portugal o en los mares de Portugal, y se extendió a todos los continentes. Se sintió en América del Norte, se sintió en América del Sur, se sintió en África, se sintió en gran parte de Europa, hasta el punto de incluso llegar hacia la parte norte del continente europeo, que incluso se pudo haber sentido en Asia. Es decir, en el mundo entero este terremoto fue de grande magnitud y estamos hablando de 1755. Pero hubo otro acontecimiento histórico y este fue en 1780, también conocido como el Día Oscuro. Esta información también la extraje de una página de internet no cristiana. Esto es una fuente de información, esto es una fuente de noticias. Y dice esta fuente que el Día Oscuro de 1780 en Nueva Inglaterra, estamos hablando de los Estados Unidos, donde ya estaban los padres peregrinos instaurados desde 1620. El Día Oscuro en Nueva Inglaterra se llamaba Nueva Inglaterra porque la mayoría de ellos venía de Inglaterra, de Holanda, entonces se le puso ese nombre, Nueva Inglaterra.
Se refiere a un evento que ocurrió el 19 de mayo de 1780, en el que se observó un inusual oscurecimiento del cielo a pleno mediodía en la región de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Profesores de la Universidad de Missouri creen que la causa principal fue la combinación del humo de un incendio forestal. El ser humano está buscando la explicación a este día oscuro. Una delgada niebla y un día nublado. Se combinaron tres cosas: niebla, humo de un incendio y un día nublado como si fuera de lluvia. Esto es lo que dicen los profesores de la universidad. Pero el comentario sigue diciendo, de este medio informativo, dice: pero el incendio al que hacen referencia sucedió en Canadá, sin la seguridad de que se produjese en esa fecha. Pues estamos hablando de 1780, no había los medios de comunicación que existen el día de hoy, ni la ciencia había avanzado tanto como el día de hoy. Solamente se medía los tiempos a través de los anillos de los árboles al momento de cortarlos. Dice que los anillos de los árboles solo indican años, no la exactitud de la fecha, del día y del mes, sino del año. Así que cabe la duda para muchas personas, y en especial para nosotros como cristianos que creemos en las profecías, que no fue el humo de un incendio. La Universidad de Harvard del estado de Michigan registró que ese día hubo vientos del sector suroeste. El día oscuro tuvo lugar en el este de Canadá y en los 6 estados que conforman la región de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos. Esos 6 lugares son Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. Y fue descrito como único en su especie, inexplicable oscurecimiento y de extensión notable. Ahora, ¿por qué ocurrió eso en esa parte de los Estados Unidos? Porque en esa parte oriental, allí donde llegaron los padres peregrinos más de 100 años atrás, es decir, que ya los colonos tenían más de 100 años, estamos hablando de que ya la población había aumentado, pero los primeros cristianos se asentaron en esos lugares del oriente de los Estados Unidos. Y eso fue una gran conmoción para todos estos creyentes y para todas estas personas. Por eso lo describieron como un día de inexplicable oscurecimiento. Los periódicos, porque sí existía el periódico, ya habíamos hablado que la imprenta ya existía hace muchos años atrás, así que estamos viendo una sociedad que se está modernizando. Ya había periódicos, dice, los periódicos de la fecha no hablan de nieblas ni hablan de incendios. Los titulares daban cuenta acerca de un día sobrenatural, algo que jamás había ocurrido. Las nieblas no podían seguir estando a las 10 de la mañana. Y fue después de las 10 de la mañana donde ocurrió la oscuridad. Aunque fuera otoño, esto era primavera, así que las nieblas no caben en esta historia. Fue un día oscuro. Los libros hablan de animales que se dirigían a sus cuadras de manera tranquila, cosa que no hubiese sido posible si hubiese habido mucho humo. Los animales interpretaron que había oscurecido normalmente. La oscuridad fue tanta que se necesitó usar velas desde el mediodía hasta lo que hubiese sido la noche, porque todo ese día fue oscuro. Y se dispersó hasta la medianoche siguiente. Y esto no lo está diciendo un medio de comunicación cristiano. Esto lo está extraído de una página de información normal que usted puede conseguir por internet. Búsquelo por internet y lo va a conseguir. Y por último, en este repaso histórico, en 1798 la Revolución Francesa destituye el poder político del papado. De hecho, Napoleón Bonaparte se coronó él mismo como emperador. No tenía que utilizar la figura de ningún religioso para obtener ese poder. Con su fuerza, con su agilidad, con su estrategia y con su ambición de querer conquistar, Napoleón Bonaparte le puso fin al poder político de la Iglesia, del papado. Pero ahora vamos a adentrarnos
a lo que realmente queremos aprender un poco más, lo que dice la palabra del Señor. Recordemos que en cada una de las iglesias hay descripciones que ya hemos mencionado, descripciones de Cristo, de la iglesia, de las circunstancias, de las cosas que tiene que cambiar, de los consejos que el Señor le envía, de las advertencias y de la recompensa. Por lo tanto, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3, versículos del 7 hasta el 13. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 hasta el 13. ¿Qué vamos a conseguir nosotros allí? Allí vamos a conseguir el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia. Yo no sé por qué yo siempre coloco el nombre de la iglesia y me sale Tiatira. Pero estamos con Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, versículo 7, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, el cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, dice el versículo 11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje a Filadelfia. Pero conozcamos un poco de Filadelfia. Filadelfia actualmente se le conoce con el nombre de Alaşehir en Turquía. La fotografía que ustedes pueden ver al fondo son los antiguos pilares de una iglesia que existió, que todavía están firmes, columnas firmes, a pesar de que solo son ruinas. Allí están las columnas, en Alaşehir. Eso es real, eso existe. Y se le conoce históricamente como Filadelfia, o simplemente la ruina o la iglesia de lo que alguna vez fue Filadelfia. Hoy, Alaşehir. Pero ¿qué podemos nosotros aprender o saber de la historia de Filadelfia? Bueno, lo que podemos nosotros aprender un poco de Filadelfia es acerca de su nombre, Filadelfos. Filo es amor, y Delfos es hermanos, amor de hermanos, amor entre hermanos, amor fraternal. Eso es lo que significa Filadelfia. Ahora, ¿a raíz de qué viene este nombre? Filadelfia radica su nombre a un rey llamado Átalo II, rey de Pérgamo, que había sido fiel al rey sucesor que era su hermano. Este rey, Átalo II, se le dio el nombre de Filadelfo porque había sido una persona fiel. Y este nombre, Filadelfia, con el paso del tiempo, porque al igual que Sardis, Filadelfia sufrió terremotos y estos terremotos hicieron prácticamente que la ciudad se destruyera y muchas personas le tuvieran miedo a esos terremotos y empezaron a expandirse por diferentes lugares, empezaron a irse de Filadelfia, empezaron a hacer sus casas lejos de Filadelfia porque tenían miedo a que los terremotos repercutieran nuevamente en ese lugar. Así que la ciudad tuvo que sufrir ciertos cambios con el paso del tiempo.
Entre esos cambios, que por supuesto estaba el cambio de reyes y el cambio de poderes que venían, esta ciudad, en honor a los césares, se les cambió en varias oportunidades los nombres. Llegó a llamarse en una ocasión Neocesarea, es decir, la nueva Cesarea o el nuevo lugar del César, en honor al emperador romano. Y en otras oportunidades también se les cambió de nombre. Flavia se le llegó a llamar a la ciudad en honor al emperador Flavio. Es decir, que era una ciudad que constantemente se le cambiaba el nombre. Nerón, ya para el primer siglo de la era cristiana, recuperó el nombre de Filadelfia, pero muchos años después perdería este nombre. Entonces podemos entender algunas de las palabras que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Filadelfia. Y ya lo vamos a ver cuando empecemos a detallar cada uno de los versículos. Debido a que estaba cerca de un volcán, esta ciudad había sufrido también los embates de la lava. Pero ese quemarse del suelo hizo que en un momento resurgiera y la tierra fuera fértil. Incluso Filadelfia se llegó a convertir en un lugar donde había mucha cosecha de uvas. Y estas uvas hacían de que las personas pudieran vivir de esta mercancía que se podía llevar a otros lugares. Como Filadelfia estaba también ubicado en la ruta de la carretera imperial, entonces prácticamente Filadelfia era una puerta abierta para que otros pudieran transitar por ella. De ahí viene el nombre de algunas expresiones que aparecen en el mensaje. Conociendo esta breve historia de Filadelfia, volvamos de nuevo al versículo 7 para ver algunos detalles que nos presenta el Señor Jesús. El primer detalle que podemos captar es que el Señor se presenta con 3 nombres. ¿Cuáles son esos 3 nombres? Número 1, el Santo. Número 2, el Verdadero. Y número 3, el que tiene la llave de David. Es interesante que el Señor se describa como el Santo. No es común que utilice este nombre. Se sobreentiende que el Señor es santo, pero Él se describe con la santidad, porque desea que su iglesia, que está viviendo una particularidad, mantenga un proceso de santificación constante. Que la iglesia se santifique. Y la única manera de mantenerse santificada es estar unida al Señor. Así como la vid tiene que estar, o los pámpanos tienen que estar unidos a la vid. Y de eso lo sabían muy bien los que vivían en Filadelfia, ya que ellos fueron cultivadores de las uvas y sabían la importancia de mantenerse unidos al Señor a través de una parábola que el Señor había presentado. Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid verdadera. Y si Jesús es el santo, nosotros tenemos que unirnos a Él en este proceso de santificación. Es decir, que el Señor está llamando a esta iglesia a este proceso de santificación. Pero también el Señor se llama el verdadero. Verdadero es que no hay mentira en Él, no hay engaño. El Señor está llamando a la iglesia a mantenerse indiferentemente de las circunstancias que esté viviendo, a mantenerse en la verdad. Y esto me hace recordar un acontecimiento histórico de Filadelfia. Porque muchos años después del primer siglo, y puedo arremeterme al tercer, cuarto, quinto siglo posiblemente, cuando los musulmanes, los precursores del Islam, empezaron a conquistar las tierras que hasta el día de hoy, ustedes saben que Turquía es un país musulmán, es un país islámico, su religión es el Islam. Filadelfia fue uno de los pocos lugares que, a pesar de que los musulmanes conquistaron muchos territorios, Filadelfia se mantuvo fiel a su cristianismo. No negó su fe en ningún momento, se mantuvo firme. Y las iglesias que nosotros hemos estudiado, o los lugares donde estaban las iglesias que ya hemos estudiado, todas ellas fueron invadidas por el Islam. Filadelfia no. Filadelfia fue uno de los pocos lugares que se mantuvo firme en su cristianismo. Mantuvo la verdad. Y el Señor se describe como el que tiene la llave de David.
Estamos hablando aquí de la autoridad, y no cualquier tipo de autoridad, la autoridad real. Recuerden que el Señor le había prometido a David que nunca faltaría descendiente en el trono. Por eso es que a Jesús lo llamaban el Hijo de David. Y en el mismo libro de Apocalipsis vemos que el Señor se describe como la raíz y el linaje de David. Entonces el Señor está hablando de su autoridad, y cuando habla de llave está hablando de seguridad. Cuando le dijo a Pedro, Pedro, yo a ti te voy a dar las llaves, que se utiliza para decir que Pedro es el primer papa, está hablando de que el Señor le está cediendo una autoridad, pero no una autoridad para que abuse de la autoridad, sino para que cumpla una misión. Por lo tanto, la iglesia de Filadelfia también tenía que ser una iglesia misionera, porque el que tiene las llaves es el Señor, las llaves de la responsabilidad, del poder, y el Señor nos está cediendo a nosotros la responsabilidad. Y Él dice, mira, yo tengo la llave, y esta es una descripción de Cristo, ¿no? El que abre y ninguno cierra. Cierra y ninguno abre. Y qué interesante que a Filadelfia la llamaban la ciudad de la puerta abierta. Pero cuando el Señor abre una puerta, ¿quién la puede cerrar? Y si Dios está llamando a la iglesia a ser una iglesia misionera, a mantenerse en santidad, a mantenerse en la verdad, entonces mientras el Señor abra la puerta, nadie la podrá cerrar. Y si el Señor cierra la puerta, nadie la podrá abrir. Está hablando de una autoridad, de un poder. Y Él dice, mira, yo conozco tus obras y he puesto delante de ti, ¿qué cosa? La puerta abierta. Ahí está la puerta abierta. La puerta que el Señor abrió. Y esta expresión puerta abierta la vamos a ver más adelante con los 7 sellos. Porque nos está dirigiendo hacia algo celestial. Ciertamente el Señor abre puertas en la obra misionera, abre oportunidades, pero también está abriendo a nosotros el beneficio de poder entrar en la patria celestial. El Señor abre la puerta. Una puerta que en algún momento pudo estar cerrada por culpa del pecado y del conflicto cósmico. Y esta puerta que el Señor abrió, nadie la puede cerrar. Y mire lo que le dice el Señor a la iglesia. Porque aunque tienes poca fuerza, y qué interesante que al igual que Esmirna, Filadelfia no recibe ningún tipo de reprensión de parte del Señor. Porque esta es una iglesia que está luchando, que se está manteniendo, que está desarrollando su cristianismo, está desarrollándose en el proceso de santidad, está manteniendo la verdad, está confiando en el poder del Señor. Pero es una iglesia que ha sido abatida por los problemas, como hoy tú y yo podemos estar sufriendo las circunstancias sociales. Y el Señor le dice, mira, aunque tienes poca fuerza, ¿qué has hecho? ¿Qué ha hecho la iglesia? Has guardado mi palabra. Es una iglesia que se mantiene fiel a la palabra del Señor. No has negado mi nombre. Son elogios lo que recibe esta iglesia. Nótese que en la iglesia de Sardis y en la iglesia de Tiatira y en la iglesia de Pérgamo había cosas positivas, pero también habían cosas negativas. Y el Señor reprendió lo negativo y trató de que las cosas positivas le dieran fuerza a la iglesia para mantenerse fiel. Pero en esta etapa de la iglesia y en esta iglesia local, la iglesia en ningún momento ha negado al Señor, ni por palabra ni por acción. Ha dado un buen testimonio, a pesar de que tiene ¿qué? Poca fuerza. A pesar de las limitaciones que tenga la iglesia se ha mantenido. A medida que Dios le va revelando su voluntad, la iglesia va poniendo en práctica lo que el Señor le dice. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, y esto ya nosotros lo habíamos leído antes en una iglesia anterior, la sinagoga de Satanás, en la iglesia de Pérgamo. ¿Se acuerda? Esta sinagoga de Satanás puede ser que esté hablando de aquellos que decían ser cristianos, pero en realidad no vivían lo que ellos expresaban. Por eso es que el versículo 9 lo dice, los llama los que se dicen ser judíos y no lo son. Había engañadores alrededor de la iglesia, pero la verdadera iglesia se mantenía firme a pesar de su poca fuerza. El Señor llama a estos infieles mentirosos, dice, mienten.
He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, porque el Señor le está dando autoridad a sus fieles. Esa misma autoridad que nosotros podemos leer en el libro de Daniel en el capítulo 7, cuando el Señor dice que el poder se lo dará a los santos del Altísimo y los llama santos. Cuando un cristiano se mantiene en el proceso de la santificación, que es nuestra idoneidad, la santificación es nuestra idoneidad para entrar a la patria celestial, entonces el Señor nos da autoridad. Y reconozcan, estos falsos reconocerán que yo te he, ¿qué cosa? Amado, que yo lo he dado todo por ti. Fíjense que el Señor está hablando de un amor fraternal, está hablando de un amor íntimo, porque Dios quiere tener una relación íntima con su iglesia, con su pueblo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba. Es decir, que la iglesia tuvo que experimentar prueba. ¿Por quién? Por aquellos falsos. Pero no se dejaban engañar por los falsos, se mantenían ahí firmes. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, paciencia, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es perseverancia, jupomoné. Yo también te guardaré en la prueba que ha de venir. ¿Sobre quién? ¿Solo sobre la iglesia? ¿Sobre la hermandad? ¿Solo sobre este grupo de personas? No, la prueba vendrá sobre el mundo entero. Es decir, que el mundo entero experimentará una circunstancia que prácticamente los hará temblar sus cimientos culturales, hará temblar sus cimientos denominacionales, harán temblar sus creencias. Pero el Señor guardará a su pueblo en esa hora de prueba para probar a los que moran sobre la tierra. Será a través de esa hora de prueba, de esa circunstancia difícil, donde se demostrará de verdad quién está de parte de Dios y quién no. Por lo tanto, el versículo 11 nos hace referencia a la venida del Señor. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Miren, mis queridos hermanos, la inminencia de la venida de Cristo es innegable. El Señor viene. Y esta iglesia, más que las otras, está anhelando que el Señor venga pronto, que el Señor venga. Porque el Señor se identifica como: he aquí yo vengo. Retén lo que tienes, lo que has aprendido, lo que has vivido, lo que estás experimentando, para que ninguno tome tu corona. ¿No se han dado cuenta que Esmirna y Filadelfia tienen algunas similitudes? Hablan de corona, hablan de prueba, también hablan de la venida. Pero me llama más la atención lo que dice el versículo 12. Al que venciera, al victorioso, yo le haré, ¿qué cosa? Columna. Y qué interesante que el símbolo de Filadelfia, el día de hoy, son 2 columnas, que la tienen ahí como una imagen turística, histórica. Y el Señor se describe como: yo le haré columna en el templo de mi Dios. Hace referencia al templo, al santuario. Santuario que vamos a tener que estudiar con más detalles en próximos programas. El hecho que el Señor le diga a los vencedores: yo le haré columna, ese cimiento, esa firmeza, también está hablando de seguridad y también está hablando de reconocimiento. Reconocimiento. En la historia se colocaba columna a aquellas personas que se les reconocía su fuerza, su valor, su tenacidad o su aporte. Era un homenaje para aquellos que en vida lo habían dado todo en el servicio. Las columnas también son la firmeza de un hogar, de una casa. Y cuando habla de las columnas del templo de mi Dios, está diciendo que estas personas se han mantenido firmes a sus creencias y han puesto su mirada en el templo, en las cosas santas que están en el cielo. Y dice que nunca más saldrán de allí. El Señor les promete, dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Habla del nombre. Y si había alguien que sabía lo que era cambiar de nombre, eran los de Filadelfia, que le cambiaban el nombre a la ciudad a medida que surgía un nuevo rey o algún gobernante. Hasta el día de hoy tiene un nombre diferente. Pero el Señor dice que pondrá sobre estos fieles, sobre estas columnas de la verdad, sobre estos hombres y mujeres
que han puesto su mirada en las cosas del cielo, en las cosas sagradas, que han puesto su mirada en el ministerio del templo celestial. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, la identificación del carácter de Dios. El nombre está hablando del carácter. Estas personas han hecho un proceso de santificación en sus vidas, han avanzado, han crecido, han surgido, se han desarrollado. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, es decir, ponen su mirada no en las posesiones de esta tierra, sino en las cosas celestiales. Se despojan de lo que tienen, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Se repite el nombre constantemente. El Señor se identifica con su pueblo y su pueblo se identifica con su Dios. Por eso es que Jesús dijo en una ocasión, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, el Señor Jesús viene a buscar a su pueblo que está iluminando con la santificación que el Espíritu Santo ha impartido en sus vidas. Se parecen a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús? Que alguien le dijo, es que tu habla te delata, y él empezó a maldecir y a decir palabras ofensivas para que sus palabras fueran diferentes a las de Jesús. Sí, esta iglesia de Filadelfia experimentó una renovación espiritual. Hubo un despertar en su vida, hubo un cambio constante en su vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿qué periodo histórico comprende esta iglesia de Filadelfia? Vamos a volver un poquito al pasado y recordemos los periodos históricos ya estudiados. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis. La iglesia de Sardis termina en 1798. Algunos escritores o comentaristas, que yo me he leído varios y me imagino que usted también, si no ha tenido la oportunidad de leer varios, les recomiendo que vayan y desempolven algunos libros que yo sé que algunos sí tienen, otros quizás no tienen porque tienen poco tiempo, porque están conociendo, porque no han tenido oportunidad, porque están un poco caros. Hay muchos comentarios y hay muchos escritores buenos del libro de Apocalipsis que utilizan el método histórico. ¿Y qué dicen algunos de estos comentaristas? Bueno, dicen que el periodo de la iglesia de Sardis no culminó en 1798. Algunos, no todos, recuerden que en esto el Señor va a ir revelando y va ampliando su verdad y nosotros tenemos que ser objetivos, críticos, estudiosos. Y si nos equivocamos de repente en una posición, poder reconocer y aceptar, porque la verdad es progresiva, continua. Entonces, ¿qué dicen? Dicen que no terminó en 1798. Algunos consideran que pudo haber terminado en 1740. ¿Qué pasó en 1740? ¿O qué pasó en esta década? ¿Por qué no 1798 cuando termina la supremacía papal? ¿Cuál de los dos está en lo correcto? Bueno, nosotros tenemos que estudiar y tenemos que ir analizando, porque algunos ponen 1740 y otros ponen 1798. Lo de 1798 ya lo sabemos, porque la iglesia pierde poder político. Pero antes de que la iglesia perdiera el poder político, ya con la Reforma Protestante y con muchos otros acontecimientos que ya hemos mencionado, empezaron a surgir misioneros en diferentes partes del mundo. Personas que no dependían de un salario, personas que no dependían de un líder humano, personas que ya teniendo la Biblia traducida en su idioma, podían ir hacia otros lugares para llevar el evangelio que ellos habían aprendido. Nadie les dijo vayan, solo el Espíritu Santo los motivó. Misioneros que fueron a África, personas que fueron hacia Rusia, que fueron hacia Asia, hacia América del Sur, hacia América del Norte. En Gran Bretaña también, ustedes saben que en Gran Bretaña son varios países, Irlanda, Escocia, Inglaterra. De ahí salieron muchos misioneros. Gracias a las universidades, gracias a las traducciones de las Biblias. Las Biblias se tradujeron en inglés, en español, se tradujeron al alemán, se tradujeron al polaco, al danés, al francés. Con la traducción de la Biblia en diferentes idiomas, estos hombres se sentían comprometidos con Dios a llevar ese mensaje porque tenían amor hacia las personas,
tenían amor hacia las almas, no les importaban las persecuciones, no les importaba morir en la hoguera, no les importaba morir que le cortaran la cabeza. Algunos de ellos morían cantando, otros de ellos morían en cuevas, encerrados, en cárceles, pero allí escribían. Nos tocaría a nosotros que investigar acerca de todos estos misioneros que viajaron por diferentes partes del mundo. Aquí en Latinoamérica o en Sudamérica había uno llamado Manuel Lacunza, un chileno que se tuvo que cambiar el nombre para poder él continuar llevando su mensaje en diferentes partes de Sudamérica. Entonces se le conoce a este periodo como el periodo de los misioneros hacia el mundo. Y estos misioneros al mundo escudriñaban. ¿Y qué escudriñaban ellos? Aparte de las enseñanzas del Señor Jesús, aparte de las parábolas, aparte de los evangelios y de las cartas de Pablo, estos misioneros enseñaban las profecías. Estos misioneros enseñaban el regreso del Señor Jesús. A partir de 1740, estos hombres empezaron a enseñar por diferentes partes del mundo que el Señor vendría. De hecho, Martín Lutero, ya para el siglo XVI, él decía que la venida de Cristo no tardaría más de 300 años. Y muchos predicadores tenían el mismo sentimiento. Y era el Espíritu Santo el que lo estaba motivando a eso. Y en los Estados Unidos, que no era la excepción, en Estados Unidos ocurrieron cosas interesantes. Hubo un despertar religioso. Pero yo quiero mencionar de todos esos que podemos nosotros mencionar en diferentes partes del mundo y teniendo claro algunos acontecimientos históricos como el oscurecimiento del sol allí en 1780, hubo un acontecimiento histórico que ocurrió en 1833, también en los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos estaba surgiendo como un lugar de libertad para poder creer y expresar las convicciones del estudio de la palabra. Para 1833, y esto también lo extraje de una página informativa, específicamente el 13 de noviembre, los ciudadanos del planeta, y llámese la atención que lo extraje de una página de noticias astronómicas, o sea, la gente estudia las estrellas, los planetas, los fenómenos astronómicos. El escritor de esta página dice que los ciudadanos de nuestro planeta pudieron observar uno de los más bellos espectáculos astronómicos de todos los tiempos. Un momento extraordinario que pasó a la historia. La tormenta de estrellas fugaces, las Leonidas, así las llaman los astrónomos. Cada 33 años produce un aumento de actividad meteórica, llegando en algunos casos a auténticas tormentas de estrellas fugaces, con miles de meteoros a la hora. La más importante, mire lo que dice este escritor de astronomía. La más importante fue la del 13 de noviembre de 1833. Se estima que la lluvia de 1833 presentó una tasa impresionante de unos 100,000 meteoros por hora. Este fenómeno tuvo un profundo efecto sobre todas las personas que la presenciaron y por haber ocurrido antes de la existencia de la iluminación eléctrica. El efecto psicológico fue aumentando con creces. Y esto lo dice este hombre. Muchas personas creyeron que era, ¿qué cosa? El fin del mundo. Con el cielo derrumbando sobre la tierra y algunos llegaron a quedarse postrados en el suelo con las manos levantadas, suplicándole a Dios para salvar el mundo y a salvarlos a ellos. Pocos supieron que ese momento se trataba de un fenómeno meteórico. Ahora, hermano, ahora imagínense ustedes, terremoto mundial, 1755. Oscurecimiento del sol, 1780. Pérdida del poder político de la iglesia papal. Libertad religiosa. Misioneros esparcidos por el mundo, caída de las estrellas. ¿Qué evento podría faltar entonces? ¿Qué evento quería el Señor mostrar a su pueblo que estaba siendo fiel en esta tierra?
pues que Cristo vendría muy pronto a buscar a sus hijos. Y empezó a predicarse con más auge la venida del Señor. Por eso la iglesia de Filadelfia dice: he aquí yo vengo pronto. Y como ellos también conocían lo que nosotros ya hemos estudiado en las otras iglesias, se despertó un interés por la predicación de la segunda venida de Cristo. Y empezaron a estudiar las profecías. Pero hay una profecía en particular que no podemos pasar por alto, que es las descripciones del profeta Daniel. Daniel, en el capítulo 12, en los versículos 4, 8, 9 y 10, el Señor le dice a Daniel las siguientes palabras: tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Y qué había dicho Dios a la iglesia de Filadelfia? Él es el que abre la puerta y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Entonces Dios le dijo a Daniel: mira, Daniel, yo te voy a revelar a ti el futuro, pero solamente se podrá entender hasta cuándo, hasta el tiempo del fin. Por eso es que muchos estudiosos de la profecía dicen que el tiempo del fin comenzó en 1755 con el terremoto de Lisboa. Otros dicen que comenzó en 1798 con la caída del poder político de la iglesia. El hecho es que haya sido en 1755 o en 1798, ya para 1833, con la caída de las estrellas, ya el tiempo del fin tenía bastante años recorriéndose. Y al estudiar las profecías de Daniel, descubrieron que las profecías de Daniel estarían selladas hasta el tiempo del fin. Muchos correrían de aquí para allá y la ciencia aumentaría. Y vaya usted a ver si la ciencia desde 1800 para acá no ha aumentado. Pero esta ciencia que se refleja en Daniel es el conocimiento de la palabra de Dios. Y en los últimos 20, 30 años el conocimiento de la palabra de Dios ha aumentado más que nunca. Yo recuerdo que yo estudié teología en el año 2001, estoy hablando de 20 años en el pasado. Y nosotros teníamos algunas limitantes. Limitantes que ahora no tenemos a través de los medios de comunicación como el internet. Que podemos tener Biblias en diferentes versiones, diferentes idiomas, tener comentaristas, libros digitales. Eso hace 20 años tú y yo no lo teníamos. De hecho, quien tuviera una computadora era un millonario. Quien tuviera un teléfono era una persona con muchos recursos. Y ahora nosotros podemos compartir el mensaje por teléfono a cualquier persona. Pero el mensaje estaba sellado hasta el tiempo del fin. Ya no estaría sellado más. Ya habría comprensión del mensaje. Y Daniel le dice: Señor, mira, yo no entiendo el mensaje. Y el Señor le responde: mira, Daniel, versículo 9. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No busques abrir lo que está cerrado. No busques de sellar lo que está sellado. Está cerrado hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin yo voy a abrir el mensaje y la gente va a entender. Versículo 10. Muchos en el tiempo del fin serán limpiados. Está hablando del proceso de santificación. Serán emblanquecidos, serán purificados. Nos está llevando hacia el santuario. Por eso es que el Señor dice: les haré columna en el templo, y la purificación se hacía en el santuario. Los impíos, los malos, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es decir, que todo aquel que busque al Señor con corazón, con sinceridad, con la disposición de hacer su voluntad, el Señor le revelará cosas que a otros no se las ha revelado. Y para 1840, o mejor dicho, para 1830 hasta 1840, muchos estudiaban las profecías. Pero había un hombre en especial que me llama la atención de todos, llamado Guillermo Miller. Era un campesino que en su momento desconfiaba de Dios, pero que reconoció la soberanía de Dios porque milagrosamente quedó vivo en una de las guerras que se hacían en los Estados Unidos. Y en un momento de su vida, Guillermo Miller decidió estudiar la Biblia, versículo por versículo. Y no pasaba a otro versículo si no entendía el que había leído. Tenía un pequeño comentario, una concordancia, y él estudiaba la Biblia para que la Biblia fuera su propio intérprete. Se demoró 2 años para leer la Biblia. Y después continuó leyéndola otra vez. Y mientras hacía sus lecturas y comparaba los textos con otros, llegó a un texto de Daniel capítulo 8, en el versículo 14. Y él había visto allí lo que Dios había revelado acerca de una visión que llevaba hacia la purificación del santuario.
El versículo 13 dice más o menos así: oía un santo que hablaba y a otro santo le preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? La prevaricación asoladora. En otras versiones dice abominación asoladora. Y el Señor Jesús habla de esto en Mateo 24. Cuando veas la abominación asoladora predicha por el profeta Daniel, se entiende que la abominación asoladora, mis queridos hermanos, está ubicada en el tiempo entre el año 538 hasta el año de 1798. Es decir, 1260 años de supremacía papal son consideradas por los teólogos como la abominación asoladora. ¿Por qué? ¿Por qué es considerado ese periodo la abominación asoladora? Porque la gente no leía la Biblia, tenía que conformarse con la misa. La gente ya no le oraba a Dios, tenía que confesar sus pecados ante el cura. La gente pagaba penitencias y se laceraban el cuerpo, se castigaban, cuando a través de Cristo nosotros tenemos libre acceso al Padre por la gracia. El Señor ya pagó el precio de nuestros pecados. Entonces se conoce la abominación asoladora como este periodo de 1260 años de supremacía papal. Eso lo sabía Miller. Miller entendía perfectamente lo que significaba eso. Y entonces, esta abominación asoladora era un pisoteo contra el santuario de Dios. Y dice el versículo 14: hasta las 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué creían los cristianos de esa época, de 1800? Ellos creían que el santuario era la tierra y la purificación del santuario sería el fuego que acabaría con el pecado y con el mal. Y eso ocurriría con la venida de Cristo Jesús. Así que si la profecía era correcta y el Señor estaba abriendo lo que alguna vez llegó a estar sellado, porque en el tiempo del fin sería abierto, y las señales del terremoto, el día oscuro, la caída de las estrellas, la evangelización del mundo, la pérdida del poder político de la iglesia papal, eran las señales de que el Señor había demostrado al mundo que estaba en el tiempo del fin. Entonces lo único que haría falta era que llegara Cristo. ¿Pero cuándo llegaría Cristo? Al final de las 2300 tardes y mañanas. Esto lo vamos a estudiar más adelante en otros temas, pero puedo agregarle que estas 2300 tardes y mañanas son 2300 años. Una tarde y una mañana es un día, y un día profético es un año, 2300 años. Estos 2300 años tenían que tener un inicio y un final. Y después de mucho estudio y de mucha predicación y de mucha oración, se llegó a la conclusión de que la profecía de las 2300 tardes y mañana concluiría entre 1843 y 1844. Teniendo claro este mensaje, Miller sabía que tenía que compartirlo con otras personas. Algo le decía en su corazón: ve y dilo al mundo. Pero él tenía miedo de proclamar un mensaje. Así que dedicó tiempo a estudiar, a reflexionar, y cada vez que estudiaba llegaba a la misma conclusión. Y él hizo una promesa al Señor. Él le dijo: Señor, si me invitan a predicar, lo haré, pero ¿quién va a ir a invitar a este viejo a predicar? Había terminado su oración cuando ese mismo día le tocan la puerta para decirle que el predicador de turno se había enfermado y lo estaban invitando a un día de camino para ir a predicar. Es decir, que el que venía como invitador tenía un día de recorrido. Ya Dios le había hecho la invitación antes de que él hiciese un trato con el Señor. Así que Miller salió y predicó este mensaje que conmocionó a muchas personas y creó un gran despertar, porque se creía que el Señor Jesús vendría entre 1843 y 1844. Un gran despertar religioso, donde se bautizaban personas en cantidades, donde las iglesias, no importa la religión que tuviera, se unían y se colocaban en carpas para que de esa manera el mensaje pudiera ser proclamado.
empezaron a repartirse literaturas, folletos, pero Miller no fue el único predicador de este mensaje. En diferentes partes del mundo, Dios tenía hombres que estaban presentando este mismo mensaje, y estos hombres no se conocían, no se habían puesto de acuerdo, no había cadenas de WhatsApp, no había mensajes de internet, no tenían cómo comunicarse, pero el Señor estaba dirigiendo a su iglesia. ¿Cuál es el mensaje a la iglesia de Filadelfia? Retén lo que tienes. Sé fiel. Guarda mi palabra. Guarda mi palabra, que yo te guardaré en la hora de prueba que ha de sobrevenir al mundo, para probar a los que moran la tierra. Esta iglesia de Filadelfia es la demostración de un periodo de prueba que el Señor estaba haciendo para probar a sus fieles, para ver dónde estaba su corazón, si en las cosas de este mundo o en las cosas celestiales. Para concluir, quiero decirles que la fecha de 1843 y 1844 llegó, pero el Señor Jesús lógicamente no vino. Algunos empezaron a buscar explicación. ¿Vino espiritualmente o nos equivocamos en la fecha? No, la fecha estaba correcta. El Señor había permitido esta circunstancia. Y muy pocos se quedaron fieles buscando una respuesta a lo que había pasado. Pero muchos se fueron, se diseminaron como los que vivían en Filadelfia, que le tuvieron miedo a los temblores y se fueron de la ciudad a vivir en otros lugares. Muchos desilusionados por este chasco de que Jesús no vino en la fecha que habían proclamado muchos predicadores, se apartaron de la fe y negaron lo que alguna vez con gozo habían proclamado. Mis queridos hermanos, el llamado a la iglesia el día de hoy es: seamos fieles, fieles hasta el final, para que el Señor, cuando venga, nos pueda dar nuestra corona, para que ninguno otro tome lo que nos corresponde por derecho. Pero si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual y no vivimos en un proceso de santificación, buscando las respuestas a lo que está sucediendo y a la manera como Dios está dirigiendo las cosas, entonces podemos perder la corona. ¿Cuántos hoy se desaniman? ¿Cuántos hoy tambalean? ¿Cuántos hoy se apartan de la fe? Porque hay cosas que en este momento no entienden. Yo quiero decirles que Dios dirigió la mano de estos predicadores que enseñaban la segunda venida de Cristo para 1843 y 1844. Y Dios permitió que el chasco ocurriese para probar a los que decían ser, pero no eran. Y nosotros estamos siendo probados en este momento. Por lo tanto, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. ¿Dónde tenemos que poner nuestra mirada? ¿Aquí en la tierra? No. ¿Cuál fue el error de 1843, 1844? Pensar que el templo era la tierra. Hay un templo, pero es un templo en el cielo. Hay un santuario en el cielo. Y esa puerta está abierta para que tú y yo hoy tengamos acceso al Padre Celestial. Miller murió de viejo, por cierto. Alguien dijo una vez, ¿será que se suicidó? No, él murió de viejo, confiando en que la venida de Cristo ocurriría y que llegaría en cualquier momento. Como ladrón, llegará. ¿Cómo nos encontrará? ¿Nos encontrará listos, preparados? ¿O estaremos nosotros descuidando esa oportunidad que el Señor nos está dando de conocer su voluntad? Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y que nos ayude a ser fiel, aunque se desplomen los cielos. En la próxima oportunidad estudiaremos la realidad que ocurrió después de 1844, el periodo de la iglesia laodicense. Que Dios les bendiga.